como un breve resumen, ¿no? Que los españoles necesitaban el tema de tener control sobre estos territorios, ¿no? Entonces, por ello han conformado ya sean gobernaciones, capitanías, el tema de virreinatos, que ahora lo vamos a ver, y reales audiencias, para que de esta manera podrían controlar más todavía el tema de del nuevo territorio que ellos han encontrado, por decirlo así, y pues que han colonizado con el fin de garantizar un orden y pues de manera que puedan controlar estos territorios frente ya sea a amenazas internas o incluso externas por parte de otras poblaciones que también estaban viniendo del lado de Europa, así como los portugueses, incluso los ingleses. Ya, entonces, por esta parte, pues la corona española necesitaba tener una administración total y tener este control. Por ello ha tenido la necesidad de crear estos virreinatos y estos entes, ¿no? Para gobernar y administrar estos territorios. Y lo más importante que era el tema de recaudar impuestos, ya obviamente con el fin de proteger sus intereses. Bien, a ver, vamos a ir avanzando. En cuanto a este régimen colonial, pues la corona española administrado en base a virreinatos, audiencias y capitanías generales que habíamos mencionado. ¿Cómo se ha ido conformando lo que es Sudamérica? Y bueno, sí, en total todo lo que es América, ¿no? A ver, vamos a ir por los colorcitos para que nos vaya ayudando. Las posesiones españolas era todo lo que está marcado de naranja, ya desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, lo que sería Bolivia, también lo que sería Chile y lo que sería Argentina, ¿ya? Entonces, de esta manera estaban llegando los españoles a tener un mayor porcentaje de territorio dentro de este nuevo territorio que habían descubierto, ¿no? Por el lado de México también y parte de lo que sería regiones de Estados Unidos, más en lo que sería pero México, también ha llegado el tema de los españoles. Ya eso por Hernán Cortés, y pues de ese lado también ya han invadido tanto por el norte y por el sur, y obviamente han tenido enfrentamientos con otras poblaciones de que estaban viniendo por parte de Europa. Los rojos eran las posesiones inglesas y las amarillas eran las francesas. Aquí recordemos que tenemos 3 países bien definidos que no hablan español y que por lo tanto había sido por esta consecuencia, por el tema de que estos territorios estaban bajo la posesión de fuerzas inglesas y fuerzas francesas. Y también el color medio violeta o celeste o lila, por decirlo así, estaría bajo la posesión de los portugueses. Por ello en Brasil pues hablan portugués, ¿no? Entonces lo que está blanco era parte de la Amazonía que todavía no estaban entrando a estos territorios. Estamos hablando de un mapa del siglo XVIII, ¿ya? En aquí hemos visto que los franceses y los ingleses estaban apropiándose parte de lo que sería Canadá y lo que sería Estados Unidos, como hoy en día lo conocemos, ¿no? Entonces, parte de Centroamérica también hay algunas poblaciones que han sido invadidas por parte de los franceses y los ingleses. Y lo que está de blanco, pues todavía no estaba definido este territorio porque seguían con la continuidad de sus expediciones, ¿ya? Entonces, a medida que va a ir surgiendo el tema de esas expediciones, van a ir avanzando ciertos territorios. Y en aquí también ya se van a ir conformando estos virreinatos para tener el poder absoluto de estos territorios. Ya, a ver, empezamos con el tema de lo que serían los 4 virreinatos que estuvieran teniendo los españoles, que era el virreinato de la Nueva España, por el lado de México y parte de lo que sería Estados Unidos, el virreinato de Nueva Granada por parte de Venezuela, Colombia, por la parte norte, y el virreinato de Perú, donde ha caído el imperio incaico. Y finalmente han ido llegando hasta la parte sur, donde se ha establecido otro virreinato, que es del Río de la Plata, que estaría conformado por Argentina y Chile, lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, de esta manera
se han ido conformando estos virreinatos, obviamente para tener el mayor control de estos territorios, porque se sentían amenazados obviamente por el tema de otras posesiones de otros países que estaban avanzando también a esta nueva tierra, ¿ya? Entonces, por esta parte, vamos a empezar con su creación de los primeros. Ya. El Virreinato de Nueva España o México se ha creado el 8 de marzo de 1535, ¿ya? Y su capital era la Ciudad de México. Después tendríamos lo que es el Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú, lo que estaría de color verde, y este se ha creado el 20 de noviembre de 1542, ya como 10 años después de la muerte de Atahualpa. Y su capital era Lima. Estaría teniendo también reales audiencias dentro del Virreinato del Perú, que sería la Real Audiencia de Lima, de Cusco y Charcas, lo que actualmente sería nuestro país. Después tenemos el Virreinato de Nueva Granada, lo de color naranja, que este se ha creado el 27 de mayo de 1717. Y finalmente se ha creado el Virreinato del Río de la Plata el 4 de julio de 1776, con su capital, la ciudad de Buenos Aires. Y también tenía su Real Audiencia, que sería la Real Audiencia de Buenos Aires y la Real Audiencia de Santiago de Chile. Ya, entonces, de esta manera se han conformado el tema de estas virreinatos y el tema de estas reales audiencias, y a su vez el tema de estas capitanías e intendencias, ¿no? Para que vayan administrando aún mejor el tema de estos territorios. Ya, entonces de esta manera se ha ido conformando el tema de estos virreinatos durante la época colonial. Y bueno, ¿cómo se han establecido el tema de las autoridades coloniales? Yo sé que ustedes se deben acordar. A ver, ¿quién era más el tema de estas autoridades supremas dentro del continente americano en la colonia? Era el tema del virrey. En España, como tal, se encontraba la autoridad suprema, que desde ahí incluso se mandaba el tema de las órdenes y que administraba de manera general, y solamente se pasaba de familia en familia el tema de su autoridad. ¿A quién creen que me estoy refiriendo? El que era la cabeza, por decirlo así, de todo el imperio. Nada, Elvis, Rodrigo, nada. Bien, la cabeza de todo de estas autoridades era el rey. Entonces, a su vez tenía dos consejos, la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Y a su vez, pues tenían que tener el control de estos territorios, y por eso han enviado el tema de estos aristócratas, por decirlo así, dándolos el poder de virreyes, que en América serían las máximas autoridades, y pues han tenido el mando civil y militar dentro de estos territorios. Y a su vez se han constituido el tema de estas capitanías generales y el tema de estas gobernaciones. Ya, entonces, ¿de qué se diferenciaban las capitanías generales y las gobernaciones? Las capitanías generales eran territorios no pacificados, estaban dirigidos por un jefe militar que desarrollaba el poder civil y judicial. ¿Ya? En cambio, las gobernaciones eran gobiernos que estaban creados en territorios ya pacificados, o sea, donde ya tienen el control absoluto, donde seguramente tenían el tema de estas encomiendas, de estas personas que se encargaban de administrar el tema de los indígenas que vivían en ese territorio, y que también tenían que cristianizarlos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, de esta manera se han diferenciado el tema de las capitanías generales y el tema de las gobernaciones. Y a su vez, pues, también se ha conformado estas reales audiencias, que era el Supremo Tribunal de Justicia, que estaba conformado por 4 magistrados. Y también otra institución era el tema del Cabildo, que era una institución de gobierno local y que se encargaba del aseo de la ciudad y fijaba precios.
Ya entonces era un consejo de vecinos, por decirlo así, que se ocupaban de este gobierno comunal, la urbanización, el progreso de las ciudades. Tenía 2 alcaldes, 6 regidores y un secretario y un procurador. Entonces, de alguna manera, eh, estos cabildos eran cerrados y abiertos. Los cerrados era en base a las funciones deliberantes, ya sea por medio administrativa o judicial, o el tema de cabildos abiertos, donde implicaba la participación de todos los vecinos en grandes asambleas para resolver problemas locales o necesidades que necesitaban en ese momento. ¿Ya? Entonces, de esa manera, estas instituciones han sido las más importantes y como les decía, la cabeza de todo, bueno, aquí también, sí, la cabeza de todo de esta monarquía era el rey. Ya, entonces, de esta manera, la máxima autoridad, y desde entonces se han establecido estas instituciones para controlar el territorio en América. En España estaba la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Ya ahí está, se encargaba de qué, de controlar el comercio, controlar el flujo de personas. El Consejo de Indias cumplía la función de proponer leyes para América, y entre España y América prácticamente era enlazo entre la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Pero a su vez también se delegaba el poder al virrey, que eran representantes directos del rey. Ya, y pues a su vez también se ha designado el tema de los gobernadores, capitanes generales y también las reales audiencias y los cabildos. ¿Ya? Entonces todo estaba en función del rey. Obviamente toda la información tenía que llegar hasta la cabeza. Bien, en España también ha habido grandes cambios a medida que la gente iba viniendo al lado de América. Entonces ha sufrido algunos cambios, como el tema se ha hecho una estrecha relación comercial, se han realizado encomiendas de estos encomenderos que a su vez venían a América y han establecido ciertas relaciones comerciales y a su vez se han apropiado de territorios y obviamente ya tenían un poder jerárquico dentro de este suelo. Así, a su vez también han implementado el trabajo forzado. Y de alguna manera, pues, todos estos 3 puntos han influenciado en que varios españoles vengan hasta América porque han visto beneficios y obviamente por el tema de la riqueza, y así prácticamente se ha ido poblando esta región, ¿ya? De las relaciones comerciales estaba encargada más de lo que están de América a Europa o de Europa a América. Todo estaba relacionado. ¿Qué se llevaba de América a Europa? Los metales preciosos y los productos agrícolas. Ya de Europa a América se llevaban nuevos cultivos, ganado. Hemos visto que no conocían los incas incluso los caballos, ¿no? Entonces se han llevado ese tipo de intercambio, por decirlo así, para que se prospere o se desarrolle y les ayude en medida que vayan expandiéndose por todo el territorio americano. Ya, además de que ellos se han encargado de traer el tema de los esclavos desde África. Y pues de esta manera también han llegado hasta Cuba, Brasil, incluso aquí tenemos en la parte de Coro y Cotocaña, donde han llegado estos esclavos africanos para hacer trabajos forzados. Ellos no eran ni reconocidos y eran por debajo del tema de los indígenas. Ya, entonces por ello también vamos a ver este tema de la organización social, cómo se ha ido organizando a medida que ellos también tenían mayor poder dentro de este territorio. Estaba a la cabeza los españoles, que estaba conformado por los virreyes, los gobernadores, los oidores de audiencias, todos los que participaban de la aristocracia, ¿ya? Incluso el tema de la iglesia también, que eran parte de los españoles y que obviamente estaban nacidos en España. De ahí a su vez se ha habido ¿cómo le podríamos decir? Se ha conformado una pirámide porque obviamente al vivir aquí también han conformado el tema de familias, ¿no? Entonces se han ido relacionando ya sea con personas indígenas, se han conformado el tema de los criollos, mestizos, mulatos,
los zambos, los indios y finalmente lo que son los negros. Ya, entonces de esta manera se ha ido conformando esta organización social de acuerdo a su relación que han tenido aquí también, ¿ya? Y pues el tema de las organizaciones económicas, estaríamos hablando de algunas instituciones principales que se han encargado ya sea de ciertas funciones, ¿no? Habíamos visto que las encomiendas o los encomenderos debían proteger, alimentar, vestir y encargarse de las evangelizaciones de los indígenas. Ya, entonces todo esto estaba a su cargo, cosa que hemos visto que estas personas se han desviado, ¿no?, de sus funciones. Y finalmente tenemos el tema de los repartimientos, que una vez los conquistadores que habían llegado a estos territorios, la corona les daba un cierto territorio para que ellos se encarguen de la administración y asimismo se encarguen de los indígenas. De esta manera también se ha establecido el sistema de trabajo, cosa que no ha sido muy complicado porque al igual que varios indígenas o algunos, el tema de los incas también, estaban acostumbrados a servir a lo que era su rey supremo y también a recibir a cambio algo, ¿no? Entonces, para ellos era casi similar, pero obviamente con menos beneficio para ellos. La mita también era un trabajo forzado, pero esto ya era exclusivamente lo que son las minas. Los incas conocían el tema de este trabajo, como lo había mencionado, entonces no ha sido mucho problema para ellos. Se hacía un intercambio de la mano de obra por el tema de su manutención para que tengan productos, cosa que no era suficiente ni siquiera para mantener a su familia. Otro principal institución era el tema, o instituciones que se han conformado el tema del área de obrajes, que era exclusivamente estos talleres artesanales de hilados donde a los indígenas o los indios estaban obligados a que trabajen en el tema de la producción de textiles y la elaboración de lo que es la ropa. ¿Ya? Entonces ahí ha aprendido seguramente nuevas técnicas para el elaborado de sus prendas de vestir. A su vez, habíamos dicho que ellos necesitaban el tema de un impuesto, recaudar obviamente para el tema de la corona española, y de esta manera habían los más importantes como el alcabalá, que grababa la venta de de los bienes muebles e inmuebles. Ya, entonces era un impuesto que estaba aplicado solamente en este tema de los muebles. A ver, denme un minutito, por favor. Vamos a continuar Bien, estamos en la organización económica, estamos hablando acerca de los impuestos. El alcabalá estaba dirigida directamente al tema sobre la venta de los inmuebles y los muebles y también el tema de los arriendos. Ya, entonces, ese era uno de los impuestos. También teníamos el quinto real, que se encargaba de un impuesto al 20% de la producción, ya sea de minerales y al tema de los dueños exclusivamente de las minas para lo que es la recaudación para la Caja Real de España. Ya, y también tenemos la Armada de Barlovento, también se lo conocía como el tema de un impuesto para averías, como derecho de avería. Este impuesto era exclusivo para el tema del comercio, que se cobraba a los mercaderes o al tema de las mercancías y a los pasajeros que pasaban a las Indias, o sea, por el tema del océano, ¿ven? Entonces, a través de su viaje en barcos, era como una especie de seguridad que pedían para mantener una especie de armada, para que puedan acompañarles durante su viaje en los buques que transportaban ya sea a las personas y también a los productos a través de estos océanos. Ya, entonces, era como unas escoltas que los defendía por parte de los piratas, ya más exclusivamente los piratas del Caribe. Y también tenemos los impuestos, el diezmo, que era el tema de un impuesto directamente, que se dedicaba a cobrar el 10% de las rentas para el tema de la iglesia, ya sea sobre los vegetales o sobre los animales. También tenemos el impuesto del
almogarifazgo, que era un derecho de aduana que se ha aplicado al tema de las importaciones y exportaciones de los bienes que se traían o se llevaban de América hasta España, o lo contrario. Y también tenemos el impuesto de los estancos, que era impuesto a los artículos de primera necesidad y objetos de lujo. Ya, entonces, ahí tenemos el aguardientes, licores, el tema de los tabacos, incluso el tema de los juegos de azar, como el naipe. Ya, entonces todo ello estaba controlando el tema desde la corona española. Bien, también aquí tenemos el tema de esta organización social que habíamos dicho que se había conformado por parte de los españoles, que eran exclusivamente las personas que habían nacido en España. Los criollos eran hijos de los españoles, pero nacidos en Nueva España, o sea, dentro del territorio americano, que estaríamos hablando del virreinato, bueno, no del virreinato, ¿no? Sería dentro del virreinato de Nueva España, estaríamos hablando de ahí. Ya. Y finalmente tenemos el tema de los mestizos, que eran hijos de un padre o madre español, y un padre o madre que era indígena, y obviamente tenía restricciones para los cargos administrativos. Después estaban los indígenas, que este derecho se lo han conseguido porque ellos vivían dentro de este territorio y como se les ha evangelizado, pues han sido, por decirlo así, superiores al tema de los africanos, los esclavos, que los han manejado como animales, pese que en algunos libros también se los considera a los indígenas como animales que no tenían alma incluso, ¿verdad? Entonces, de esta manera se ha ido conformando el tema de esta pirámide en base a la organización social. El tema de los africanos, que ya habíamos dicho que han sido traídos desde África para el tema de trabajos forzados y no tenían derecho a la libertad. En sí eran los más discriminados por parte de la sociedad española. Pero a su vez hemos dicho que han conformado familias de alguna manera, por decirlo así, tenido parejas y prácticamente se ha hecho una tabla en donde ya les han ido derivando de acuerdo al color de su piel incluso y de acuerdo a la relación que ha tenido ya sea con un indígena, con un español. Entonces, de esta manera se ha ido organizando el tema de esta organización social. ¿Ya? Entonces, un español o una española con un indígena, un indio, pues teníamos a un mestizo. Ya lo mismo con un español y un negro, era un mulato. E incluso en otros libros lo van dividiendo de acuerdo si era mujer o era varón, el tema, ya sea por el tema de estas relaciones, ya sea entre los españoles o indígenas, o el tema de los criollos o mestizos, ¿ya? Entonces, de esta manera, ahí les presento esta tablita que había encontrado. Este tente en el aire es como decir que no estaba especificado, no tenía un nombre como tal, simplemente había familias o relaciones que han conformado en base de lo que sería un calpamudo y lo que sería un sambo. Y de alguna manera esas denominaciones de un sambo y una mulata han quedado esas terminaciones que ciertos autores lo han denominado de esta manera. Estaba encontrando que, de acuerdo a los españoles, varios de los indígenas mantenían el tema de sus, ¿cómo les digo? De parte de sus, parte de su lengua nativa. Entonces ellos obviamente han mantenido con parte, a ver, ¿cómo lo podría decir? Partes de sus nombres, exactamente. Sus nombres, ellos seguían manteniendo algunos incaicos y algunos indígenas. Entonces, tenemos ejemplos de varios apellidos que los españoles incluso lo han adoptado y lo han transformado para que ellos lo puedan entender fácilmente. Ya, entonces, hay como los Wilcabamba o los Wilca, que era con W, y los han cambiado a los Vilca. Incluso hay varios apellidos que lo han ido cambiando, como
como los Wilca, incluso, a ver, estaba encontrando un artículo respecto a eso. Ya, pero de alguna manera, como les digo, los españoles lo han ido cambiando de acuerdo a la pronunciación que los mismos indígenas tenían, entonces lo han ido cambiando, incluso algunos totalmente han sido cambiados sus apellidos y de ahí han surgido estos nuevos apellidos con origen de las lenguas indígenas, ¿no? Del territorio mismo. Bien, el papel de la iglesia dentro de este periodo colonial también ha permitido que se pueda evangelizar el tema de los indígenas, cierta apropiación de tradiciones y culturas que mantenían los indígenas y pues algunos lo han juntado a ambos, ¿no? Parte de sus tradiciones culturales por parte de su etnia como tal y pues a su vez con el tema de la iglesia que estaba imponiéndoles estas órdenes religiosas, ¿no? Las que eran más activas dentro del continente americano eran los jesuitas, los franciscanos, los dominicos y los mercedarios, ¿ya? Y de esta manera, pues, la iglesia ha ido fundando ciudades y a su vez la iglesia siempre les ha ido acompañando a los españoles, ¿no? Desde el momento en que han descubierto América y el tema de que desde el momento que vayan dando continuidad al tema de estas nuevas expediciones alrededor de lo que sería Sudamérica y Centroamérica. Ya, entonces, de esta manera, estas órdenes religiosas han dado una gran parte de lo que sería su labor y su trabajo para que vayan impulsando el tema de la educación, el tema de la cristianización y la cultura en general, ¿no? Al tema de los indígenas. Y pues un hecho importante es el tema del padre Juan de Frías Herrán, que ha fundado la Universidad San Francisco de Javier sobre el colegio jesuita en el año 1624. Ya, entonces, esta universidad, por ejemplo, ha sido una de las más importantes instituciones porque ha sido como un semillero de los futuros revolucionarios dentro de lo que sería de la América española. Y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Pero a su vez no se pintaría tan bonito. Hay muchas teorías respecto a la labor que ha repercutido dentro de lo que es la iglesia, como la Inquisición, o también conocida como la Sagrada Inquisición, quienes eran como un tribunal eclesiástico que atendían denuncias, más allá de las personas que no profesaban el tema de la religión católica. Eran herejes, judíos o protestantes. Entonces, de alguna manera, la iglesia ha implantado esta institución en España. Al finalizar lo que es la Edad Media, estaríamos hablando del siglo XIII más o menos, y en América se ha aplicado en el siglo XVI, o sea, 3 siglos más tarde, donde se ha establecido principales tribunales como en México, en Lima y en Cartagena. ¿Y en qué consistía esta Inquisición? No solo les castigaba, o sea, prácticamente llegaban a un tribunal donde se les sentenciaba ya sea con castigos rigurosos o el tema de la muerte. Hay varios castigos que se han nombrado durante esta Inquisición o abusos que se ha cometido por parte de la iglesia a los indígenas o a los indios que no aceptaban la religión del cristianismo. Y ahí tenemos también el tema de la doncella de hierro, que es como una tumba, un sarcófago lleno de púas, por decirlo así, o clavos. Yo sé que ustedes habrán visto la película de Matilda, quizá no, pero en ahí también su profesora o la directora de Tronchatoro también estaba manejando el tema de esta doncella de hierro, que consistía en qué? En que aquellas personas que estaban condenadas o sentenciadas a muerte se les metían en estos sarcófagos y directamente los cerraban y era una forma lenta de morir. Los herían, entraban estas agujas, por decirlo así, estas púas de hierro al cuerpo de una persona ahí adentro y era prácticamente que se quedaba ahí hasta que muera de forma lenta y que se vaya desangrando poco a poco. Entonces,
Hay mucha historia en cuanto a la participación de la iglesia dentro de la colonización, ya sea en América, incluso en España, por el tema de que ha habido historias donde había personas que estaban perseguidas por parte de la iglesia y era como una institución que se podía acusar a cualquier otra persona si estaba en contra de lo que es la religión católica, o incluso acusándolos de brujas a las mujeres, o incluso a los científicos, incluso a ellos es quienes más les han perseguido por ciertos conocimientos que tenían incluso. Entonces, desde Galileo Galilei hasta Juana de Arco, pues prácticamente varios personajes de la historia han sido perseguidos por este tema de la Santa Inquisición desde el siglo XIII. Ya, entonces, de esta manera, todos tenían que estar alineados a lo que es la fe desde entonces, que era proclamada como la oficial. Y de alguna manera se ha sufrido una barbarie durante la Edad Media. Es donde ahí prácticamente se ha dado un retroceso al desarrollo en la magnitud de toda la humanidad, por decirlo así. Ya se buscaba a las personas que eran incluso homosexuales, brujas, aquellas personas que blasfemaban en contra de lo que es la religión católica. Prácticamente algunos simplemente los acusaban y se les aplicaba el tema de estas torturas, en donde prácticamente las personas a tal grado que no podían aguantar, pues terminaban confesando algo que no era verdad. Entonces, de esta manera ha sido algo cruel, ha habido muchos castigos, incluso con el castigo del agua, donde les hacían ahogarse prácticamente a las personas que les tenían ahí como reos o secuestrados de alguna manera. Ya, entonces, en parte, pues la iglesia ha contribuido en parte a ese adoctrinamiento, por decirlo así, para que vayan adoptando el tema de esta religión. Ya es un poco controversial el tema, pero si quieren averiguar de eso, hay muchos videos, chicos, para que puedan ver estas informaciones acerca de lo que era de lo que era la Sagrada Inquisición. Ya, pero de manera general, pues ahí está la información. Ya, y pues otro punto también, habíamos visto que el tema de la administración por parte de la corona española, pues era necesario establecer estos virreinatos, y entre ellas pues, estaba el Virreinato del Perú, y dentro de la misma estaba la Real Audiencia de Charcas, que se ha creado mediante cédula real el 18 de septiembre de 1559 por Felipe II, y finalmente se estableció el 22 de mayo de 1561. Asimismo, pues se ha constituido como la autoridad máxima, jurídica y administrativa al sur de lo que sería del Virreinato del Perú, con el nombre oficial de Audiencia de la Plata de Charcas. ¿Ya? Entonces, el territorio estaría comprendido desde el Cusco hasta lo que sería Buenos Aires, de norte a sur estamos hablando, y de este a oeste estaríamos hablando del Mar del Norte, que en ese entonces lo conocían así, al Océano Atlántico, y hasta lo que sería el Océano del Pacífico, y en ese entonces estaba conocido como el Mar del Sur. Ya, entonces de esta manera estaba establecido el tema de su territorio. Esta frase estaba mencionada por este historiador Rafael Sánchez, en donde dice que Perú no fue una colonia, sino un reino más adentro del Imperio Español. Era un reino con la condición de virreinato, y que inicialmente fue una gobernación a partir de la conquista y pues emprendida por Pizarro, llamado genéricamente el Reinado del Perú, que se ha dividido en Nueva Castilla, en Nueva Toledo, y así pues prácticamente se han establecido esta Real Audiencia, ¿no? La Real Audiencia de Charcas, que desde un principio éramos parte de este virreinato de Perú. Entonces, Perú, en cuanto a eso, en cuanto a lo que sería la colonia, pues ha tenido un gran peso por el tema de que se han encontrado estas riquezas en lo que sería en el Cusco, ¿no? Por este imperio incaico, que prácticamente ha empezado la decaída de todos los pueblos indígenas dentro de lo que sería Sudamérica. Ya, a ver.
Entonces, una vez establecido el virreinato del Perú, se le ha designado a Francisco de Toledo como el virrey. Este fue uno de los quintos virreyes del Perú, desde 1569 hasta 1581, y ha sido uno de los más importantes de acuerdo a unas reformas que habían establecido durante su administración. ¿Ya? A ver, veamos cuáles han sido los más importantes. Primero, el virrey de Toledo ha inspeccionado todos los territorios que estaban bajo su jurisdicción. Ha hecho un recorrido por aproximadamente 8,000 kilómetros y ha logrado recopilar información, ya sea de cuánta gente estaba viviendo, cuántas poblaciones se han establecido, incluso cómo estaba manejado el tema de su organización de los incas, ¿ya? Entonces, de esta manera le ha permitido tener información y acceso a cómo podría terminar con este imperio en caso de que quisieran rebelarse. Entonces, de alguna manera ha llegado hasta el último inca. Lo ha capturado a Tupac Amaru, el último inca de Vilcabamba, en el año 1572. Ya entonces, quien ha sido ajusticiado en la Plaza Mayor del Cusco, en septiembre del año 1572, perdón. ¿Qué impacto ha tenido? Ha marcado el fin de la resistencia incaica y ha consolidado definitivamente el dominio español en la región andina. A ver. Disculpen, es que... Ya, disculpen por la demora, chicos, es que tengo una mascotita que está viniendo y viniendo. Bien, tenemos otro aspecto también, otra reforma que había implementado el virrey Toledo, que era respecto a la mita. Ha instituido el tema de la mita como un sistema de trabajo forzado, obligando a los indígenas a trabajar en las minas, ¿no? Entonces habíamos visto que una vez que habían encontrado el Cerro Rico de Potosí, entonces se han establecido varias poblaciones y obviamente a los indígenas les han atraído hasta ahí para que obviamente les ayude con el trabajo, ¿no? Para sacar el tema del oro, plata de esta región. Y de esta manera, pues, se ha aumentado la producción y así, a su vez, también la explotación y sufrimiento a la población indígena que vivía en alrededores de este lugar. Después, ¿qué más ha implementado? El tema de, ha introducido el método de la amalgamación, perdón. Este método consistía en purificar todos los minerales mediante la amalgama con mercurio, que era extraído de la mina en Perú, en una mina en Perú, Huancavelica, en Perú, y de esta manera ha sido una innovación tecnológica que lo han implementado a la mita, lo que ha permitido el despegue de la minería y el crecimiento de lo que sería Potosí, ¿ya? Y el impacto que ha tenido, pues, ha sido el aumento de esta producción. Y a su vez ha sido manejado de una manera más eficiente y ha sido una región de riqueza, por decirlo así, para el tema de la corona. Ya. Después, una vez que se ha encontrado el Cerro Rico de Potosí, también se ha implementado la fundación de ciertas ciudades, así como la fundación de Potosí. Se ha comenzado con la organización urbanística de lo que era la Villa Imperial, con ampliación de lo que son calles y plazas. Incluso se ha construido la Casa de la Moneda, cajas reales, la Iglesia Mayor y un cabildo. Se ha establecido división de la población española e india en base a la organización social que estaban manejando los españoles, ¿ya? Y pues de esta manera ha dado un paso gigantesco al tema de la industrialización de la minería. Entonces Potosí de esta manera se ha convertido en una de las ciudades más ricas y más pobladas del mundo. Ya ha sido clave para el tema de la economía del Imperio Español. A su vez, habíamos dicho de las fundaciones de otras ciudades, ha fortalecido el tema de estas redes ciudades dentro del virreinato del Perú, y de esta manera pues hay establecido fundaciones como
en Cochabamba, lo que sería en Oruro también, por el tema de que han encontrado nuevas riquezas en un cerro rico de plata, que eso era en Oruro, el San Cristóbal también conocido como hoy en día, y de alguna manera también ha tenido un impacto, ya sea a nivel urbano, y también ha facilitado el tema del control de estos territorios a través de la evangelización y lo que es la administración colonial por parte de la corona española. ¿Ya? Entonces, una vez establecidas estas reformas, ha dado consecuencia que se establezca nuevamente el tema de este virreinato del Perú a través de estas organizaciones ya más conformadas, a través de estas gobernaciones, estas intendencias, capitanías. Ya se sabía qué región estaba todavía ocupada con indígenas y que en su mayor parte de lo que sería el virreinato del Perú ya estaba casi totalmente establecida, ¿no? Ya sea del Virreinato de Perú, la Intendencia de La Paz, Intendencia de Santa Cruz, aquí por el lado de Brasil, ya estaba bien marcada la posesión portuguesa para que no hubiese enfrentamientos en un futuro. Ya, entonces, de esta manera, pues, junto con la iglesia han podido llegar a otros lugares también, hasta los indígenas, para que vayan evangelizándolos y que se vayan uniendo al tema de la corona española en este caso. Bien, a su vez, pues, dentro del Virreinato de Perú estaba la Real Audiencia de Charcas. En el año 1600 se ha realizado el censo poblacional de Potosí, donde se han registrado una población de 150,000 habitantes. Entonces, en ese entonces se ha considerado una de las ciudades principales del mundo y pues también ya se han establecido ciertas funciones dentro del mismo territorio. Cochabamba y los valles se han encargado de la producción agrícola y en la región de los Yungas ya se han dedicado al tema de la producción de coca, ¿no ve? Y Tarija ya estaba encargado de la producción de cereales y en el altiplano se han encargado en base a lo que es la minería y pues también en lo que es la mano de obra. Ya de esta manera se han desarrollado haciendas por la parte de la producción agrícola y también el descubrimiento de nuevas minas, como habíamos visto de San Cristóbal, que prácticamente ya en esta región ya se ha poblado mayor gente. Obviamente estaban a la espera de descubrir nuevos lugares ricos, ya sean minerales. Entonces, lo mismo que ha pasado en Potosí, lo mismo ha pasado en esta región. Se han ido poblando alrededor de de toda esta mina, de todo este cerro. Y de esta manera, obviamente, todos querían sacar provecho, ¿no? Entonces han solicitado que se funde una nueva ciudad y se ha fundado la Real Villa de Don Felipe de Austria, hoy conocida como Oruro, el 1 de noviembre del año 1606. Entonces, de esta manera, la Real Audiencia ya tenía designado de dónde iban a sacar el tema de la producción, el tema de los minerales, la mano de obra y la coca, que ha sido principal fuente para el tema del trabajo forzado de los indígenas, ¿no? Entonces, de esta manera ya se ha ido conformando lo que es la Real Audiencia de Charcas. Bien, chicos, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿O está todo claro? ¿O alguien tiene una objeción? Bien. Silvis, adelante. Profe, una pregunta. ¿En qué gobierno ha pasado la gran audiencia de Charcas? Felipe II, porque no sé si recordarás, estábamos hablando de Carlos V, quien estaba encargado de lo que era la expansión de estas gobernaciones. Desde un principio habíamos visto de la conquista española. Con él ha empezado el tema de estas expediciones. Entonces, cuando han implementado ya estos gobiernos, en España también ha habido una transición de gobiernos o de reinados y estaban con el tema de los reinados de los católicos. Y entonces, aquí estábamos hablando de Felipe II. ¿Está clara la respuesta o estás en contra todavía?
No, profe, está bien. Ok, Elvis. Bien, con esto estaríamos acabando esta parte de la... Ay, ¿qué pasó? Ya. Con esta parte estaríamos acabando la explicación del periodo colonial, cómo se ha organizado, ya sea económicamente, el tema de lo social. Y bueno, prácticamente ya vamos a ir viendo el tema de cómo ha ido con las últimas capturas o últimas revelaciones por parte de los indígenas que han quedado todavía insatisfechos con el tema del abuso o este poder que tenían los españoles sobre estos territorios. Ya, entonces vamos a ir viendo y continuando con esto en la siguiente clase. Me despido con esto, chicos. Buenas noches y pues vayan repasando el tema de las diapositivas que de la misma manera voy a ir compartiendo.